Las pipas peladas son, sin duda alguna, el mejor invento del mundo. En una esquina de la plaza del barrio, bajo la sombra de los árboles que apenas comenzaban a florecer, dos amigos compartían un momento de descanso. Uno de ellos miraba fijamente el puñado de semillas que tenía en la palma de la mano, con los ojos abiertos por una curiosidad casi infantil. Se preguntaba en voz alta cómo las pelarán, sugiriendo con total seriedad que igual las pela un hámster. Afirmaba con entusiasmo que sí, que tendrían como talleres ilegales de hámster y los tendrían ahí pelando día y noche sin parar. Su compañero, al escucharlo, lo miró con una mezcla de asombro y diversión, exclamando ¿qué dices, loco?, y le recordó que los reyes reparten los regalos en un solo día del año. Luego planteó la gran pregunta de qué hacen el resto del año, concluyendo de manera cómica que se dedicaban a pelar pipas. En ese momento un tercer amigo intervino para poner orden en medio de tanta imaginación, pidiendo por favor que entendieran que eso no era así. Con tono explicativo les detalló el proceso real, diciendo que cogen las semillas, las secan, luego las meten en un recipiente giratorio y con una máquina de aire a presión pues las pelan aquí. El primer amigo, lejos de convencerse, se rió y preguntó si de verdad pensaba que se hacía con aire a presión, burlándose de su gran imaginación y comentando cómo les gusta hablar sin saber. Mientras la discusión sobre las semillas continuaba, el ambiente del barrio cambió de golpe al verse interrumpido por los lamentos dramáticos de una vecina que cruzaba la calle. La mujer exclamaba con profunda tristeza que era una desgracia tan grande la pérdida del tío Venancio, asegurando que no había consuelo y que no lo iba a superar en la vida antes de despedirse de todos. En ese mismo instante apareció otro pariente llamado Tony, quien se lamentaba de una forma muy peculiar, recordando entre risas y nostalgia cómo el tío le decía ciertas palabras fuertes pero siempre con cariño. Tony, lejos de mostrar un duelo absoluto, intentaba contagiar su alegría exclamando que se alegraran por él porque estaba vivo y había conseguido el coche de la herencia, un Mercedes grande y hermoso. Una de las vecinas miró el automóvil y comentó que era grande e ideal para llevar a sus amigos, señalando con ironía la falta de respeto y la insensibilidad ante la muerte del familiar. Mauricio, otro de los presentes, se quejó del mal momento en que el tío había decidido partir, diciendo que el hombre la había cascado un miércoles de forma muy inoportuna. Recordaron entre todos el funeral, mencionando de manera divertida cómo algunos pensaban que el fallecido era otro vecino, y cómo el propio Tony parecía hacer la ola en pleno entierro. Al ver aparecer a un anciano entre la multitud, alguien gritó asustado pensando que era un fantasma, pero rápidamente le aclararon que el que se había muerto era el tío del pueblo, el Venancio, quien había cerrado los ojos para siempre a la impresionante edad de 103 años. Uno de los jóvenes reflexionó con ironía sobre la puta muerte llevándose así a los chavales en plena flor de la vida con sus solo 103 años, concluyendo que a veces la vida se pasa y no te das cuenta. La revelación de la vejez y la fugacidad de la existencia caló hondo en uno de los muchachos, quien confesó con preocupación que sentía que ni siquiera había disfrutado de su propio tiempo. Afirmó con determinación que por eso había que aprovechar cada minuto y hacer cosas importantes antes de partir de este mundo. Recordó que, según la sabiduría popular, antes de morirse hay que hacer 3 cosas específicas. Su amigo, intentando simplificar las cosas de manera cómica, tomó una aceituna, se la comió y tiró el hueso, anunciando que ya se podía morir porque había cumplido. El joven le corrigió de inmediato, explicando que las 3 cosas verdaderas eran tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Sin embargo, la confusión no tardó en llegar cuando el primer muchacho, que confesó haber estado a punto de morir atropellado el día anterior, declaró con entusiasmo que iba a hacer esas 3 cosas exactamente: plantar un árbol, tener un hijo y matar a un portugués. Los que estaban a su alrededor lo miraron horrorizados y le aclararon a gritos que la tercera cosa era escribir un libro, no cometer un crimen, a lo que el muchacho respondió con inocencia que lo había entendido mal. Mientras tanto, la atención regresó al automóvil Mercedes que acababa de llegar a la puerta del bar de Mauricio. Los personajes se apresuraron a ver el vehículo, pero al abrir la puerta se llevaron una sorpresa monumental al descubrir que la herencia del tío no era solo el coche, sino también una enorme cerda llamada Merche, la gorrina del tío. El dueño anterior pidió que se la cuidaran bien antes de marcharse. Una de las mujeres del barrio, conmovida por el momento y sintiendo una nueva necesidad de independencia, comenzó a cantar para sí misma que ahora decidía por dónde andaba, poniendo todas sus carnes, su alma y sus ganas en esta nueva etapa de su vida, declarando que ahora era su misma dueña.
su amiga, su jueza y la reina de su casa, y que nadie le levantaría la voz porque ya era hora de que le tocara a ella después de haber estado harta de ir de un lado para otro con los niños a cuestas y la casa colgando. En otra casa del vecindario, una madre y su hijo revisaban con nostalgia las cajas acumuladas en el trastero. El hijo sacaba recuerdos memorables como el tanguito que utilizó un familiar en su primera comunión y su antiguo álbum de cromos, admitiendo con humor que allí fue donde empezó a tontear con el pegamento. La madre, al ver los objetos, recordaba con cariño los viejos tiempos, aunque no tardó en reprocharle a su hija que siempre andaba buscando batallitas con cualquiera. Entre los trastos apareció un viejo lápiz y los cuentos de la infancia. La hija confesó que de pequeña siempre había soñado con encontrar a su príncipe azul, un hombre fornido, guapo y con la melena al viento, aunque su pareja actual era simplemente un hombre súper majo llamado Chevy. La madre recordó cómo le leía esos cuentos, admitiendo entre risas que muchas veces se los inventaba sobre la marcha. Le contó de manera cómica cómo en la historia de Ricitos de Oro, los ositos terminaban descuartizando viva a la niña, dejando a la hija sorprendida por las historias tan extrañas que le contaba en la niñez. En esa misma caja, encontraron una medalla escolar de tiro con arco. La hermana reclamó el trofeo diciendo que había quedado primera en el colegio, pero su hermano le disputó el logro, asegurando que la medalla era suya y notando con sorpresa lo mucho que le había crecido la cabeza desde entonces. La disputa deportiva familiar escaló rápidamente cuando decidieron organizar un torneo real de tiro con arco para demostrar quién era el verdadero campeón, apostando la medalla en un intercambio de palabras infantiles y repetitivas que parecía no tener fin. Por otro lado, en el bar de Mauricio, el hostil dueño intentaba lidiar con la presencia de la cerda Hereda. Mauricio se quejaba con sus clientes de que no sabía qué hacer con esos 211 kilos de animal que le habían dejado, mientras intentaba darle órdenes al porcino exclamando que se sentara. Un cliente habitual pasó de largo diciendo que si quería pasar el rato con una cerda prefería llamar a su conocida Susi. En ese momento entraron al establecimiento dos estudiantes universitarios del barrio con un estilo muy moderno y relajado, saludando a todos y preguntando si iban a beber unos litros. Los jóvenes necesitaban un favor urgente porque al día siguiente tenían una clase obligatoria en la facultad que coincidía con una conferencia muy importante del gran científico Stephen Hawking. Mauricio, al ver la foto del científico en el periódico, comentó de forma ruda que el tal Joaquín era bastante feo, pero los estudiantes insistieron en que necesitaban que alguien fuera a la clase por ellos, se sentara en la última fila y firmara la hoja de asistencia. Dos muchachos del barrio, motivados por la oportunidad de ayudar y por un intercambio peculiar, aceptaron el trato. Uno de ellos, a pesar de declararse un antimilitarista nato, aceptó hacer el sacrificio con tal de que los estudiantes les ayudaran con otra tarea pendiente, sintiéndose emocionado como si fuera un soldado tomando territorio extranjero. El joven, decidido a cumplir las 3 misiones de la vida, continuó su búsqueda por el barrio. Se acercó a una señora en la calle y, con total timidez pero con respeto, le preguntó si le gustaría tener un hijo con él, aclarando apresuradamente que era para dejar un legado y no por el simple gusto del sexo. Al ser rechazado, se lamentó de que a ese paso nunca tendría un descendiente. Sin embargo, sus amigos aparecieron para presentarle a Luisito, un hombre bajito pintado de negro, diciéndole que adoptara a Luisito como su hijo espiritual. El joven aceptó la idea con alegría, sintiendo que Luisito era mucho más que un señor bajito y que ahora lo consideraría su propio hijo. Acto seguido, el muchacho fue a un pequeño callejón y plantó un árbol en una maceta, celebrando que ya había cumplido 2 de sus grandes metas, aunque la frustración regresó al ver que otra persona ya había plantado un árbol cerca. Esa misma noche el joven invitó a su novia Ainhoa a cenar a un restaurante chino, sugiriendo con picardía que dijeran que era su cumpleaños para que les regalaran pan de gambas. Ainhoa, que era nueva en el vecindario, confesó que no podía ir porque tenía que trabajar y entrenar para el torneo de tiro con arco contra Soraya. Además, admitió con timidez que se sentía muy cortada y nerviosa porque no conocía bien a los vecinos del barrio y no sabía de qué hablar con ellos, ignorando si eran de izquierdas o de derechas, del Madrid o del Barça. El joven, con el corazón lleno de amor, le prometió que él le enseñaría todo sobre cada habitante del lugar para que pudiera integrarse perfectamente. Le describió a Mauricio como un hombre de gran bigote al que le gustaban los toros y meterse con las minorías, a Chema como el comerciante calvo y bondadoso que ayudaba a todos los inmigrantes, a su propia madre como una mujer robusta que siempre quitaba comida.
y a Soraya como su competitiva sobrina experta en cremas de calabacín. Ainhoa agradeció el gesto con un tierno beso, sintiéndose más segura para enfrentar su nueva vida comunitaria. De regreso en el bar, la situación con la cerda Merche se volvió insostenible cuando el animal volvió a ensuciar el suelo. Chema, el vecino ecologista, sugirió llamar a una granja escuela llamada La Pocilga Feliz para que se hicieran cargo del bicho de forma humanitaria. Mauricio aceptó encantado la idea de deshacerse del animal, pero el plan cambió drásticamente cuando un familiar sugirió que era mucho mejor realizar una matanza tradicional en el almacén para aprovechar la carne, los jamones, el lomo y hacer morcillas. Mauricio, viendo el beneficio económico, aceptó la propuesta de inmediato, ignorando las protestas de Chema y de los defensores de los animales, quienes organizaron una manifestación pacífica frente al bar con pancartas y consignas en favor de una cerda libre, llegando incluso a proyectar la película del cerdito valiente para conmover a los vecinos. El día del torneo de tiro con arco llegó finalmente. El campo de tiro improvisado estaba listo y el joven, decidido a ganar la medalla para demostrar su valía, ideó un plan secreto con su amigo Barajas. El Barajas, armado con un acordeón que había encontrado en el vertedero y que confundía con una máquina de escribir, aceptó colocarse una manzana sobre la cabeza para emular la leyenda de Guillermo Tell. Soraya, la rival, miraba la escena con total desdén, asegurando que todo era un truco para que ella se rindiera. El joven, tembloroso y sin tener idea de cómo usar el arco, estiró la cuerda mientras contaba hasta 3, deteniéndose en los números intermedios por puro terror. Los vecinos observaban conteniendo el aliento. En un momento de distracción, la flecha salió disparada de forma errática, impactando directamente en la manzana y salvando la vida de Barajas de milagro, lo que desató las risas y las burlas de todos los presentes. Por otra parte, en la Facultad de Ciencias, los dos muchachos que debían suplantar a los estudiantes se encontraban en un grave aprieto. El profesor les ordenó pasar al frente para exponer el experimento de combustión celular ante toda la clase. Completamente ignorantes en química, los jóvenes dependían de un sistema de pinganillos ocultos por el cual los verdaderos estudiantes les soplaban las instrucciones desde el almacén. El caos comenzó cuando las líneas de radio se cruzaron con la retransmisión en directo de un partido de fútbol. El encargado de mezclar los químicos escuchó la palabra verde a través del auricular, pero la interferencia del partido mencionó una tarjeta roja y una expulsión. Confundido entre el líquido verde y el líquido rojo, el muchacho vertió el compuesto equivocado en la probeta con sulfato, provocando una pequeña pero ruidosa explosión en el laboratorio que dejó a todo el salón cubierto de humo, revelando el divertido fraude ante el asombro del profesor. Finalmente el barrio se reunió en la calle para celebrar el banquete de la matanza, donde los olores a carne asada y morcilla llenaban el aire. Chema y los ecologistas seguían protestando pacíficamente, ofreciendo parrilladas de verduras sin asesinatos ni torturas. Ainhoa se encontraba en medio de la celebración, rodeada por los vecinos que intentaban ganarse su aprobación ofreciéndole desde torreznos hasta calabacines, creyendo cada uno que ella compartía sus mismos gustos e ideologías. Agobiada por la culpa de haber mantenido tantas fachadas diferentes para caer bien, Ainhoa pidió la atención de todos y confesó valientemente la verdad. Declaró con voz clara que los había estado engañando, que no era vegetariana, ni fanática del fútbol, ni compartía todas esas opiniones, y que solo lo había hecho por el deseo profundo de integrarse y tener amigos verdaderos en el barrio. Terminó diciendo que entendería perfectamente si decidían no volver a hablarle. Para su sorpresa, los vecinos la miraron con gran admiración y alegría. Mauricio y los demás exclamaron que era una auténtica crack y que era clavadita a ellos por haber usado la picaresca. Le dieron una cálida bienvenida oficial al vecindario, asegurando que su esfuerzo por estar a su lado no tenía precio y que era una amiga maravillosa. La plaza se llenó de risas, alegría y camaradería, cerrando el día con un gran brindis colectivo por la honestidad, la aceptación y el amor verdadero que unía a toda la comunidad.